Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan. ¿Qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir? ¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud, llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad. Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento
que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos. Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan. ¿Qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir? ¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud, llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad.
Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento, que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos. Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan. ¿Qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir? ¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud,
llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad. Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento, que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos. Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan. ¿Qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir?
¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud, llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad. Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento, que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos. Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan: ¿qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten
o permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir? ¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud, llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad. Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento, que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos. Yo soy Livia Rincón, psicólogo clínico, y una de mis mayores pasiones es descoser esos códigos secretos que viven en ti para que tú puedas transformar y pasar de ese lugar de supervivencia a ser el héroe de tu vida. Y en el día de hoy estaré hablando sobre eso que siempre me preguntan. ¿Qué es biodescodificación sistémica? ¿Cómo logras integrar eso a tu terapia, al trabajo o a la vida? Explícame cómo se come la biodescodificación. Pues la biodescodificación es una herramienta, no es una terapia como se cree, es una herramienta, un instrumento que usado terapéuticamente va a permitir que tú como persona puedas descubrir eso que está allí oculto, que se quedó callado ante un evento que vivimos. Lo explico de una manera sencilla. Toda persona ha vivido situaciones en las cuales ha sentido que no pudo expresarlas y que además se quedaron guardadas, esa expresión se quedó guardada dentro de ti, en alguna parte de tus órganos y tu vida. La biodescodificación, a través de sus diferentes técnicas, te van a permitir descubrir el impacto original, esto que vino antes de tu cuerpo, ese evento que generó un nivel de estrés tan alto que hasta tú llegaste a sentir por algún momento que no podías sobrevivir ante esa situación, pero que sin embargo lo viviste en solitario, se quedó callado dentro de ti. El descubridor, el que empezó a hablar de la influencia, de los impactos emocionales, de las vivencias estresantes en tus órganos y en la vida en general, fue el Dr. Hammer. Y una de sus leyes, de sus teorías, dice que todo evento que no ha sido expresado, que te llevó, tú creíste llegar al límite, que casi te puso en riesgo, va a generar una memoria oculta en tu cuerpo. Y cada organismo, cada órgano tiene una herramienta para ser expresado. Por ejemplo, si estás
manejando tu vehículo y tuviste un accidente y en ese accidente casi te mueres, seguramente es probable y es posible que uno de los órganos donde guardas la mayor parte del trauma está involucrado con órganos vitales, llámese riñones, llámese corazón, llámese pulmones. La biodescodificación, a través de esas herramientas de trabajo, te permiten al terapeuta acompañar a la persona a descubrir cuál fue ese evento que programó ese nivel de tensión y de reacción en tu vida. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo lo creíste vivir? ¿Qué pasó en ti para luego poderlo transformar? Entonces, la biodescodificación es una técnica, es una herramienta que no es absoluta, al contrario, es amplia, incluye y facilita el trabajo que ya tú vienes realizando. En especial, si tú estás en el área de la salud, llámese psicólogos, psicoterapeutas, llámese fisioterapeutas, llámese médico, porque es ampliar y entender que quizás ese paciente que tienes delante con un evento de dolor en cardíaco, un problema estomacal, hay algo más detrás de ese síntoma o hasta de la enfermedad. Y cuando logramos entender que tan solo con una mirada compasiva, observando y determinando ese evento anterior, el cerebro hace lo demás y nos va a permitir compensar y transformar esa vivencia de limitación para poderlo llevar a una vida en libertad con una mayor observación y entendimiento, que en la medida en que pueda escuchar mi cuerpo, entender la emoción y darle voz a eso que se quedó allí atascado, entonces podrás caminar la vida libre y con una conciencia responsable de lo que quieres para ti. Así que, ¿qué esperas? Caminemos juntos.